como todo fármaco, no necesariamente tiene acciones totalmente específicas, sino que también sus acciones tienen como característica el hecho de poder llevar adelante algunos otros procedimientos que nos dan como acción la parte farmacológica. Por lo tanto, iniciamos nuestra actividad con esta parte. Esta es una foto de lo que corresponde a el fruto o en su realidad la planta de donde sale los opioides, en este caso la amapola. Aldous Huxley, 1894 y 1963, el tiempo en que vive, famosísimo pensador, filósofo, y sobre todo ya de esas épocas, en 1894, él ya era una persona que utilizaba estas drogas, que hoy día sí se pueden llamar drogas, y producía libros de una profundidad filosófica impresionante, y él reconocía que cuando él escribía semejantes niveles de filosofía, lo hacía en base a algunos estimulantes. Hoy día le llamáramos en nuestro léxico normal un columas nada más. Sin embargo, fue uno de los más grandes pensadores. Él decía, si pudiéramos inhalar o comer algo que por 5 o 6 horas cada día aboliera nuestra soledad como individuos, reconciliándonos con el prójimo en una brillante exaltación de cariño y realizando la vida en todos sus aspectos, no solo en el valor de vivirla divina, hermosa e importante, y si esta droga celestial que transfigura el mundo fuera tal que pudiésemos despertar al día siguiente con la cabeza clara y sin daños, esto me parece podría resolver totalmente todos nuestros problemas y no simplemente el pequeño problema de descubrir un nuevo placer. Y la tierra podría llegar a convertirse en un verdadero paraíso. Esto lo expresaba Aldous Huxley respecto al opio. Como habíamos dicho, aquí están todos los estadios del opio. El opio como primera fuente, la amapola, y es la fuente de la morfina, la sustancia básica de la cual se extrae, del opio se extrae la morfina. Y la amapola tiene 2 variedades diferentes, el Papaver somniferum y el Papaver album. ¿Cómo se produce el opio? El problema, por si acaso, del opio en milenio pasado era un problema exactamente igual que hoy día discutimos de la cocaína. El opio, la coca, la cocaína, los opioides representan en el mundo más o menos el mismo problema, simplemente con diferentes épocas. La floración, la planta florece aproximadamente desde que la has plantado en 90 a 100 días, de 75 a 80 días después de germinar, ya empieza a ser una planta productora de opio. 3 días después de los pétalos se caen y se convierte en la semilla, el fruto, y 10 a 14 días luego se puede cosechar. El opio se extrae con una incisión poco profunda que se hace justamente en el fruto y los cortes se hacen por la mañana y se recoge por la noche y se recoge en una forma fresca que después se va condensando en una estructura gomosa. Aquí está toda la historia de todo lo que el mundo, imagínense, estamos hablando de siglos, tercer siglo antes de Cristo,
y así sucesivamente toda una parte historial de todos aquellos que escribieron o tuvieron algún tipo de relación con la historia del opio, donde se inicia en los sumerios, en los griegos, egipcios, romanos, pasa después a nuestra época, a nuestro milenio, y seguirá por muchísimos siglos o milenios también. Buenos días, doctor. Disculpe, las diapositivas no están cambiando. Perdón, ya, entonces, ¿ahora no ha cambiado? Perdón. No, seguimos en la primera. Perfecto, vamos a hacer algo diferente. Ahí ya se está mostrando. Sí, doctor. La diapositiva, ¿sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Gracias, Lidia. Entonces, lo que hacemos ahora es pasar, por algún motivo no está funcionando el sistema, pero ahorita se está viendo y vamos a ir pasando en este sistema que también se lee bien, ¿no es cierto? No hay sí, ningún se ve bien conflicto en su lectura en este momento, se ve bien. Perfecto. Entonces, ahora pasábamos y estábamos diciendo que vamos a ir a los conceptos. Existen 3 conceptos, en realidad ya 4. Uno, el a qué se refiere opiáceo, a qué se refiere opioide y a qué se refiere hoy morfínico. El morfínico, el opioide y el opiáceo están referidos con exactitud hacia las acciones de los opioides. Sin embargo, hoy día se conoce también otro tema, otro nombre, que es el de los narcóticos, que no necesariamente tienen que ver con los opiáceos, pero sí están relacionados. En los conceptos, los opiáceos son aquellas sustancias derivadas del opio sin que necesariamente tengan una acción analgésica. Los opioides son todos los compuestos que, siendo derivados o no del opio, tienen acción sobre los receptores opioides y producen analgesia. Y los morfínicos es un término hoy día ambiguo y que engloba a aquellos productos que presentan similitud de acción con la morfina. Principalmente, la morfina es la base, la droga patrón, el fármaco patrón de el nivel de analgesia. El típico oriental, asiático, en esos tiempos, el uso del opio era normal en las sociedades de esos tiempos como estimulante. Hoy día el picho de la coca tiene también relación con el problema, se dice, no claramente demostrado, y si es correcto es en ínfimas cantidades. Sin embargo, aquí ellos fumaban verdaderamente el opio. Nosotros masticamos la hoja de la coca. ¿Cuáles son los efectos psíquicos del opio? La euforia, la pasividad, la somnolencia, y es una fuerte dependencia psíquica. De hecho, los asiáticos tenían sus grandes templos donde ellos hacían la fumaban el opio, y era la forma de sobrevivir en sus épocas con esta sustancia. Efectos físicos del opio: náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso central, miosis, hipotermia, constipación, somnolencia, letargia, bradicardia, bradipnea, hipotensión y dependencia. En la farmacología de los opioides podemos ver que los péptidos opioides, que son especiales, y los fármacos opioides, que son diferentes, producen analgesia al unirse con los receptores. Sin embargo, esta unión es diferente en función de que si se trata de opioides alcaloides, por ejemplo, la morfina, no alcaloides, por ejemplo, el fentanil, y los llamados péptidos o sus análogos. Estos péptidos y sus análogos
tienen las mismas características, pero no necesariamente son opioides, sino sus péptidos. En la clínica habitualmente se utilizan los analgésicos opioides, los cuales se pueden clasificar en diferentes criterios especiales. Por ejemplo, de dónde se originan los opioides, del ámbito natural, sintético o semisintético. ¿Qué estructura tienen? Son derivados del fenantreno, son derivados de las fenilpepiridinas, son derivados de los benzomorfamos o de los morfinamos. En su intensidad para suprimir el dolor, débiles y potentes. En su tipo de interacción con el receptor, en su afinidad con los receptores, ya sean los receptores mu, los kappa, los lambda, los delta, diferentes tipos de receptores. En la eficacia que tienen en su actividad en la clasificación farmacológica como agonistas, como antagonistas, como agonistas parciales, como agonistas antagonistas. En este caso tenemos la misma sustancia en un receptor produce agonismo y en otro receptor produce antagonismo, como lo vamos a ver. Y por último, en su duración de acción. Son de acción corta, de acción ultracorta o de acción retardada, que es la acción que aparece después de la administración del medicamento en un tiempo superior al resto. Bien, hablamos de los opioides endógenos y también de los opioides exógenos. Cuando hablamos de los endógenos, hablamos de la encefalina, de la endomorfina, de las dimorfinas y de otros opioides. Esta clasificación van a ver que pueden haber endomorfinas 1, 2, 3, alfa y demás en su clasificación, ya subclasificación. Los exógenos pueden ser naturales, quiere decir salidos de la misma papaverina, en el caso las papaverinas ya sean la somnífera y la album, y pueden ser también semisintéticos basados en la sustancia salida de las papaverinas y hoy se producen en forma sintética, quiere decir no necesita haber la amapola para producir esta sustancia. Los exógenos, por su lado, pueden ser fenantrenos que tienen acciones analgésicas, espasmódicas y producen adicción. Sin embargo, el grupo derivado de las fenilisoquinolinas no producen analgesia, son antiespasmódicos, espasmolíticos, y no tienen adicción, pero no producen analgesia. Los llamados exógenos tienen como característica, primero, el grupo de los fenantrenos, cuyos fármacos son la morfina, la codeína y la tebaína. Las benzilisoquinolinas son la papaverina, la noscapina y la narceína. De ellos, la noscapina es el fármaco quizás con mayor utilización. Por su lado, la tebaína, los derivados de la tebaína son la oximorfona, la oxicodona, la buprenorfina y la naloxona. También nosotros tenemos como derivados de la morfina, la heroína, que era la sustancia de mayor uso, como digo, en el pasado, como hoy día es la cocaína, pero por sus graves problemas sociales en general y médicos también, entonces todo el mundo luchó para que desaparezca. No ha desaparecido, pero ya su uso no es tan importante a nivel mundial. La apomorfina, la hidromorfona, la oximorfona, la hidrocodona, la oxicodona, la naloxona, la codeína, la nalorfina y la etilmorfina, junto con la nabulfina, son los derivados de la morfina. Por lo tanto, derivados de la tebaína y también derivados de la morfina. Pasamos a ver
Otros derivados. Derivados de la morfina es una cosa y derivados morfinamo son otros diferentes. Derivados morfinamo son el levorfanol, el levalorfan, el butorfanol, la metorfan y el dextrometorfan, sustancias conocidísimas dentro de nuestra vademecum farmacológico. Derivados de la metadona, la misma metadona, el propoxifeno y el dextropropoxifeno también altamente utilizados. Derivados benzomorfinano, como por ejemplo la venazocina, la fenazocina, la pentazocina, derivados fenil de piperidina, como la meperidina, el fentanilo, el alfentanilo, el sunfentanilo, el remifentanilo, la loperamida y el difenoxilato, que son sustancias que no se las utiliza como analgésicos. Vamos a ver después. ¿Qué acciones especiales tienen? El dextrometorfan es un antitusivo, el más utilizado mundialmente. La loperamida y el dixominoxilato son antidiarreicos, no se utilizan como analgésicos. Y la noscapina es utilizado como antitusivo junto con el dextrometorfan. Antagonistas, quiere decir, anulan los efectos opioides. Hoy tenemos la naloxona y el nalfenel. Cuando hablamos de la unión de agonistas y con otros analgésicos, quiere decir el hecho de que el producto farmacológico ya viene unido, por ejemplo, el dextropropoxifeno a la dipirona. Solo en forma excepcional lo expresamos, es el conocido con el nombre comercial, que no hacemos uso en farmacología, por lo menos académicamente, que se llama clocidol. Es simplemente como ejemplo. El dextropropoxifeno, que está unido al paracetamol, que recibe el nombre, no siempre los nombres comerciales son los mismos en todas las partes del mundo, que se llama Supragesic. La codeína y el diclofenaco, que es un analgésico, en este caso NSAID, quiere decir derivado de los corticoides, por ejemplo, recibe el nombre de Metagesic. La codeína y el paracetamol recibe el nombre de Altodor. Estas sustancias son uniones de otros analgésicos, NSAIDs en general, corticoides o no corticoides, y también los agonistas. Pasamos a ver ahora los grados de tolerancia, que es uno de los conflictos que se producen con los opioides. Por ejemplo, tiene un alto grado de tolerancia con la analgesia, la euforia, la disforia, la confusión mental, la sedación, la depresión respiratoria, la antidiuresis, las náuseas y los vómitos y la supresión de la tos. Quiere decir que rápidamente, si estamos utilizando los opioides, vamos a tener disminución de su potencia farmacológica rápidamente. Tienen una tolerancia moderada en el caso de la producción de la bradicardia y tienen una tolerancia mínima o ninguna tolerancia cuando se produce la miosis, el estreñimiento o las convulsiones. O sea, pueden producir miosis, estreñimiento, convulsiones y no hay tolerancia para ellos. Se mantiene durante todo el uso del medicamento. ¿En qué se utilizan los opioides analgésicos? En su ámbito analgésico. Por lo tanto, en la oncología, en el dolor refractario a otros analgésicos que se utilizan, aún en estadios especiales o localizados de la enfermedad, en el dolor somático continuo central y en el periférico, en el dolor crónico y en el dolor crónico no maligno, en el dolor neuropático, en el dolor de tipo severo y en algún caso psicológicamente estable.
Quiere decir que no hay una explicación para que se produzca dolor, pero el paciente siente dolor, llamado dolor phantom. Y también en los pacientes en los que se puede realizar algunos tipos de manipuleo eficaz de la medicación. Quiere decir, hoy día hay toda una especialidad médica en el manejo del dolor, siendo el dolor el signo o síntoma más importante de la medicina. De lo que más se quejaría una persona en el curso de su vida será siempre del dolor. ¿Cuáles son, sin embargo, las indicaciones específicas de los opioides? La analgesia, por lo tanto, la más importante, la supresión, en este caso de la tos, como antidiarreico, la supresión de la diarrea. Se lo utiliza la morfina en el edema agudo de pulmón y se utilizan, comenzando por el fentanil y muchos otros fármacos derivados opioides en las anestesias, inducciones anestésicas, y también se utilizan los antagonistas de los opioides en la dependencia a los opioides. ¿Cuáles son la caracterización química molecular de los receptores? Los receptores opioides se diferencian entre sí por su configuración y su distribución anatómica y su afinidad con los receptores opioides. O sea, tienen características diferentes cuando vemos su configuración química, su distribución en donde actúan a nivel de nuestro sistema nervioso o qué afinidad tienen por los receptores. Todos ellos producen una antinocepción al ser activados por agonistas opioides, aunque sí parece que pueden modular diferentes tipos de dolor. De hecho, por eso son altísimamente utilizados, porque trabajan y actúan por diferentes mecanismos, como iremos explicando en su farmacodinámica. Los receptores de los opioides, y esta es la parte importante, son múltiples. Y los estudios hoy sobre la fijación de las drogas y los péptidos opioides, volvemos a repetir, una cosa es los péptidos opioides y otra cosa son los fármacos, las drogas. El opio en realidad es una droga, no necesariamente un fármaco, pero sus derivados hoy día los consideramos, en algunos casos sigue siendo la morfina, también una sustancia adictiva y por lo tanto droga. Y ellos actúan en el encéfalo y en otros órganos, por ejemplo en los riñones, con muy poca actividad a nivel del tubo digestivo, a nivel del sistema nervioso y al nivel de ciertas partes hormonales. Y sugieren la existencia de por lo menos 8 tipos de receptores opioides. Sin embargo, simplemente en el ámbito de los opioides analgésicos y algunos tipos de sus derivados, existen, ya demostrado por Snyder, ya desde 1984, que existían los receptores mu con el signo de micro, kappa con el signo K, delta con el signo de delta en el ámbito griego, sigma el mismo y el epsilon. Todos estos son los receptores que tienen mayor importancia y utilización en el ámbito de la farmacología. A su vez, estos receptores se dividen en mu1, mu2, en delta 1, delta 2 y en capa 1, capa 2 y capa 3. Si ustedes ven, ahí tenemos 7 subreceptores que también funcionan como receptores opioides. Su afinidad de los opioides por el receptor depende en la mayoría de los receptores opioides y que actúan siempre a través de la proteína G de la membrana y siempre inhiben la adenilato ciclasa. Mecanismo de acción a través de proteínas G de membrana inhibiendo la adenilato ciclasa.
Esto produce generalmente una disminución importante intracelular de los llamados segundos mensajeros, por ejemplo, el AMP cíclico. Y lo que hacen es alterar la fosforilación de las proteínas intracelulares y como consecuencia se producen respuestas celulares a corto plazo, modificando la permeabilidad de los canales iónicos de membrana, sobre todo el canal del potasio y el canal del calcio. Y de esta manera se disminuye la hiperexcitabilidad producida por el dolor de las neuronas y por lo tanto no hay la transmisión. También a nivel del núcleo se producen cambios de expresión importante en los genes, aumentando o disminuyendo las características de la percepción del dolor. Las modificaciones en la expresión de los genes pueden contribuir a explicar los diferentes fenómenos que existen de tolerancia. Bueno, de hecho sabemos que ciertas personas son intolerantes al dolor y otras le puedes machucar el alma y le va a seguir, no va a sentir el dolor. Por lo tanto, el dolor también es una percepción que tiene el ser humano muy difícil de poderla clasificar en su intensidad, en su característica y en su capacidad de ser bloqueado. También se puede producir dependencia porque si a alguien le duele y toma el fármaco para que no le duela, pues obviamente va a tener dependencia con el fármaco para que no le duela. De esta forma se ha producido en el mundo el más famoso problema de los opioides es el abuso que se tiene a estas sustancias. Su mecanismo de acción, al unirse a los receptores, los opioides proporcionan analgesia y esta analgesia y estos receptores están dentro y fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor por inflamación, obviamente que se produce en el lugar de la inflamación y lo podemos bloquear también, no con opioides, sino con antiinflamatorios. La activación de los receptores inhibe la liberación de los neurotransmisores excitadores que produce la analgesia y alteran la reactividad al dolor, pero este no es el único mecanismo. Hay que tener en cuenta que el dolor está producido por primero hay diferentes tipos de dolor y segundo, existen diferentes receptores y productores del dolor. Los llamados péptidos opioides, los receptores opioides son activados por péptidos endógenos, entre los que tenemos la leuencefalina y la metencefalina. Los péptidos modulan la transmisión a nivel del cerebro y de la médula espinal, o sea, los péptidos opioides trabajan en el sistema nervioso. Los llamados segundos mensajeros inhiben la actividad que se tiene a nivel simpática, liberando las llamadas opiopeptinas endógenas, que inhiben específicamente su acción a nivel de las neuronas. Los receptores opioides se unen a sus efectores a través de una proteína G. Esta proteína G activa una fosfolipasa C, que a la vez inhibe la adenilciclasa. Por su lado, la activación de los receptores lo que hace es abrir los canales de potasio y por lo tanto se produce una hiperpolarización y cerrar los canales de calcio y por lo tanto inhibir la liberación de la neurotransmisión. Tanto la hiperpolarización como la inhibición de la liberación de los neurotransmisores son la forma de bloquear la actividad que tienen los opioides sobre la producción del dolor. Aquí se tiene el cuadro donde se muestra clarísimamente cómo se trabaja con el calcio, cómo se trabaja con el potasio, cómo se actúa sobre los receptores Mu y por último la liberación que se disminuye gracias a la acción del calcio por los neurotransmisores.
Ahora vamos a empezar a ver sus clasificaciones y sus acciones de acuerdo a el fármaco también. Actúan sobre los receptores mu, primero la morfina y la fenilpiperidina. El grupo de las fenilpiperidinas no es una sola, por ejemplo, el fentanilo. La analgesia, la bradicardia, la sedación, la depresión respiratoria, la euforia y la dependencia física son características de estos dos fármacos y de la activación de los receptores mu. Si activamos receptores delta y su agonista va a ser la encefalina, va a haber analgesia, va a haber depresión respiratoria como acción importante. Por eso la depresión respiratoria es tan importante que puede producir serios problemas de salud. De hecho, en el caso de los partos y dar a la madre, para que no le duela darle morfina, el niño nace deprimido y muere. Los kappa son, por ejemplo, el butorfanol, producen analgesia, pero también producen sedación. No podrán utilizarse si el individuo maneja o trabaja con elementos de peligro. El sigma, por ejemplo, la pentazocina, actúa sobre la disforia, alucinaciones y taquicardias como su acción más importante. Y los Y, las beta endorfinas, tienen acción sobre la respuesta al estrés y sobre todo se lo utiliza como coadyuvante de la acupuntura. Por su lado, los opioides tienen efectos que se van a estimular sobre los diferentes receptores. Entonces, si son receptores mu, analgesia, sedación, náuseas, vómitos, constipación, retención urinaria, miosis, bradicardia, aumento de temperatura y tolerancia. Si son sobre los mu2, sedación, depresión respiratoria y dependencia. Si son sobre los kappa, analgesia débil, sedación, depresión respiratoria débil, miosis, tolerancia débil y sin tolerancia cruzada en el caso de los kappa. Y si es de los delta, la depresión respiratoria, la analgesia débil, las náuseas, los vómitos, el prurito, la tolerancia cruzada con los receptores mu son los efectos de estimulación de los receptores opiáceos. Aquí tenemos el cuadrito que lo grafica, dice todo aquello que acabamos de expresar a nivel de la analgesia, sus efectos a nivel como antitusígeno, su característica de la rigidez torácica que condicionan los receptores mu, el estreñimiento, la dependencia, la depresión respiratoria, bradicardia, miosis, euforia, y el cuadro nos muestra gráficamente todo lo que ya hemos dicho. Este cuadro lo que hace es más o menos fijarse ya en el grupo de acción y el receptor al cual se está utilizando y la localización del receptor. Por ejemplo, la acción de inhibir el dolor está hecha por receptores mu, delta y kappa, donde están en la asta posterior de la médula y está a nivel de la parte supraespinal. La depresión respiratoria, los mu y los delta, donde están localizados en el tronco cerebral, en el centro respiratorio. La farmacodependencia, que es mayor de los llamados receptores mu que de los kappa a nivel del sistema nervioso central y de los sistemas llamados en el sistema nervioso gratificantes. Por eso es un fármaco llamado adictivo. La euforia y la sedación en el sistema nervioso central, el mu, la disforia y la llamada psicotomimesis es producida también por los kappa en el sistema nervioso central. La miosis por los mu y los kappa en el sistema nervioso central. La rigidez muscular está por los mu en el sistema nervioso central y núcleos basales. La dependencia física, que sí se produce, aunque es discutible en muchos casos, es la más importante, es producida por los mu, le sigue el kappa y termina siendo en la delta, que es no muy clara. Y la dependencia está dada a nivel de la acción sobre el sistema nervioso central
y el sistema nervioso autónomo. La tolerancia producido por los tres receptores. La motilidad gastrointestinal está claramente importante en el MU, disminuido en el delta, y está obviamente en el sistema nervioso entérico y en los centros espinales. Y la motilidad vesical está en el sistema nervioso autónomo y los centros espinales. Por su lado, en el caso de otras acciones diferentes estrictamente a la analgesia, la diuresis está inhibida a través del receptor MU y está ubicado en el hipotálamo y la hipófisis. La diuresis y la estimulación de la diuresis a nivel renal, pero con dudas porque hasta ahora no se demuestra. La bradicardia a nivel del tronco cerebral, la hipotensión a nivel del sistema nervioso autónomo y el tronco cerebral, la liberación de prolactina está a nivel del hipotálamo y la hipófisis y mediados por el receptor MU, la liberación de de la hormona estimulante del crecimiento, de GH, está dado en el hipotálamo y la hipófisis, la liberación de ACTH en el hipotálamo y la hipófisis, la liberación de ADH y la liberación de luteínica, hormona luteínica, están dadas todas a nivel del hipotálamo y la hipófisis con sus diferentes lugares de estimulación de diferentes receptores. Simplemente para recordar, una sustancia antagonista es el fármaco que tiene afinidad por el receptor, pero no tiene eficacia. Por lo tanto, no produce una acción, simplemente la bloquea. Un agonista es el que tiene afinidad y sí produce eficacia y estímulo al máximo cuando es a nivel del receptor. Agonista parcial cuando estimula, pero por debajo del máximo, y agonista antagonista es cuando se produce una acción agonista por un lado y antagonista por otro lado en otro receptor. La clasificación de los opioides, por lo tanto, estará dada en base a su acción por los receptores, en que son agonistas parciales, agonistas antagonistas, opioides atípicos y llamados específicamente antagonistas. Los agonistas parciales no desencadenan la acción máxima, los agonistas antagonistas tienen acción simultánea en diferentes receptores. Los opioides atípicos actúan sobre varios receptores y sobre todo sobre receptores llamados monoanérgicos. Y los antagonistas son los que, unidos al receptor, no permiten que se produzca la acción de los opioides. Por su lado, tenemos la clasificación clínica de los analgésicos, que son los agonistas puros, agonistas parciales, y ahora vemos los fármacos. Se llaman agonistas puros a los derivados de la morfina, la codeína, la hidromorfona, a la hidrooximorfona, el levorfanol, la metadona, el propoxifeno, la meperidina, la alfa-prodina, el fentanil, el alfentanil, la sufentanil y el tramadol. Por su lado, los agonistas parciales son la buprenorfina, agonistas antagonistas, la pentazocina, la nanorfina, butorfanol y la nalbufina. Y antagonistas puros, la naloxona, la naltrexona y la nalfene. Estas son las sustancias farmacológicas más utilizadas, más conocidas y sus diferentes formas de acción. Exactamente en la misma forma podemos ver aquí nosotros la clasificación de los agonistas puros más todo el resto de fármacos que se conocen, los antagonistas y agonistas, los agonistas parciales y los agonistas puros utilizados farmacológicamente hablando. O sea, estos son los fármacos utilizados. Este cuadro nos muestra su utilización. Como verán, la morfina, la codeína, la heroína, la etilmorfina, oximorfina y demás son los llamados agonistas puros y son utilizados como fármacos. Su potencia de activar los receptores está mostrada en este cuadro, donde podemos ver agonistas puros, agonistas parciales, agonista antagonista y
antagonistas puros, gracias a su actividad y su afinidad con los receptores mu y con los receptores kappa. Como verán, los antagonistas puros, cero actividad, por eso son antagonistas. Y los agonistas puros, máxima actividad, por eso son agonistas puros. Antagonistas parciales en diferente afinidad muy grande, pero muy poca actividad. Y pasamos a casi nuestra parte final de la primera parte. Se clasifican de acuerdo a su potencia analgésica en opioides débiles o moderados, la codeína, el dextrometorfano, el dextroproxifeno, el tramadol y la nalbufina. Opioides potentes, la morfina, la peptidina, el fentanil, la buprenorfina y la oxicodona. Son opioides analgésicos potentes, mientras que los otros son débiles. Cuando vemos la acción gradual de estos, la podemos encontrar aquí. El más débil, la codeína, le sigue el tramadol, pentazocina, oxicodona, morfina, metadona y el más potente, como algún rato hemos dicho, el fentanilo. Esta es la gradación de la potencia analgésica que tienen los fármacos opioides. Y por eso también se hablan de opioides mayores y opioides menores. Entre los agonistas puros que actúan sobre los receptores mu, los agonistas mixtos, antagonistas y agonistas, los agonistas parciales y los llamados opioides menores. Entre los agonistas puros, la morfina, meperidina, metadona, fentanil, todo lo que ya hemos expresado. Entre los mixtos, los agonistas antagonistas, la pentazocina. Entre los agonistas parciales, la buprenorfina. Y entre los menores, el tramadol, la codeína, dihidrocodeína y así sucesivamente. Para eso hemos fabricado, mostrado estos cuadros estructurados que no son necesariamente cuadros más que didácticos. Y por último, la administración de los opioides puede ser por vía oral, intramuscular, endovenosa, en forma de bolos de infusión continua, pueden ser transdérmicos y también de forma epidural. Esta es la primera parte del tema de opioides, tanto en lo que corresponde a agonistas o antagonistas opioides. A partir de la próxima parte, veremos ya la parte farmacológica que corresponde a farmacocinética y demás otras actividades. Bien, el día de mañana tendremos un pequeño espacio para que se pueda, si es que hacen preguntas, ya que también es muy raro que las hagan, para poder llevar adelante nuestra clase. En este momento son las 8:15 de la mañana. Lamento tener que utilizar un tiempo que antes no lo utilizaba, de 8 a 8:15, porque creo que es la única forma de poder terminar con este tema. Si ustedes ven en 3 horas, pues 15 minutos es toda una clase de 45 minutos. Mañana terminaremos el tema de los opioides y de esa manera podemos continuar nuestra actividad.